Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy nos acompaña aquí en el plató Miguel Ángel Tobías. Es muy probable que les suene su cara, pues ha sido un rostro popular en televisión durante muchos años. Además de eso es aventurero, productor de documentales, filántropo, nutricionista y muchísimas cosas más. No es enfermero, pero ha trabajado codo con la enfermería, como vamos a descubrir en unos minutos. Hoy está aquí, le hemos invitado a raíz de la publicación de su nuevo libro, Renacer en los Andes, de Ediciones Luciérnaga, un libro que recoge una historia muy personal, una historia de superación y supervivencia, que tras muchos años en su corazón y en su cerebro, pues ha decidido ponerlo por escrito y plasmarlo en ese libro. Para descubrir un poquito la historia que nos cuenta Renacer en los Andes, vamos a ver un pequeño vídeo y después lo comentamos con Miguel Ángel. Guiado por la atracción de vivir intensamente, siempre me he movido en el límite. He atravesado desiertos, navegado por aguas peligrosas, pilotado aviones y buceado en profundas cuevas, descendido barrancos y practicado la caída libre. Por mi trabajo he visto la muerte de cerca muchas veces, pero nunca me había enfrentado a ella cara a cara. Hasta que un día me perdí en la cordillera de los Andes y la muerte caminó a mi lado. Sin agua, sin comida, a muchos grados bajo cero y sabiendo que no podían ir a buscarme, era ya solo cuestión de horas. Pero pedí ayuda y se me concedió. ¿Casualidad? ¿Dios? ¿Suerte? Ahora sigo recorriendo el mundo por zonas de conflicto, de catástrofes, de pobreza. Pero ya no es un desafío, es una necesidad de gratitud y entrega, de ayudar con mi trabajo todo lo que pueda a los demás. 13 años después he sentido la necesidad de contar al mundo esta experiencia espiritual que movió los cimientos de mi vida. Una luz, tal vez solo una leve llama que ya nunca me ha abandonado. Esperanza, paz, serenidad, fe, amor. No importa el nombre, si con este libro puedo apoyar a los que se enfrentan a una adversidad o un desafío, a encontrar la energía para superar el temor a uno mismo, a encarar el miedo a este mundo tan bello y tan hostil y salir fortalecido. Miguel Ángel Tobías, bienvenido a Canal Enfermero. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hemos visto en el vídeo que lo que se cuenta en Renacer en los Andes es una experiencia vital para ti y que te cambió absolutamente tu forma de pensar tras esa aventura en la cordillera. Cuéntanos un poco qué se van a encontrar los lectores en las páginas de tu libro. A ver, yo, un poco como decía también el vídeo, ¿no? Me ha encantado siempre la aventura, así que he estado en el filo muchas veces a lo largo de mi vida y ya tuve una experiencia muy cercana a la muerte 2 veces en África, hace unos años, donde estuve a punto de morir ahogado y envenenado. Y luego 13 años después sucede esta historia de los Andes, donde también con otros 2 amigos diferentes de los de África, porque cuando ya vivo una aventura no me quieren volver a acompañar, entonces ya tengo que buscarme otros amigos nuevos que vengan conmigo, ¿no? Y con estos 2 amigos nos fuimos a los Andes con idea de escalar una montaña de 6.000 metros, pero la verdad es que veníamos ya de un viaje de aventura previo por Perú y no teníamos el equipamiento adecuado, no teníamos el tiempo de aclimatación. Iniciamos un ascenso que en realidad puso en peligro la vida de los 3 y que luego, posteriormente, estuvo a punto a mí de costarme la vida porque empecé con una taquicardia muy fuerte en el campo base a las 7 de la tarde. A las 7:30, viendo que esa taquicardia no se resolvía, empecé a pensar que tenía que marcharme de allí. Y a las 8 de la tarde, en oscuridad absoluta, muchos grados bajo cero, me marché, ¿no? Sabiendo que era una locura. No puedes intentar descender una montaña que no conoces de nada en oscuridad. Sabía que me iba hacia la muerte, en realidad, pero el instinto de supervivencia te hace pensar que lo que tienes que hacer es, en el momento en el que estás sintiendo que tu vida también corre peligro, y yo era consciente de que esa taquicardia no podía mantenerse así durante mucho más tiempo, el corazón se iba a parar y no iba a arrancar, y no había nadie que pudiera ayudarme, ni teníamos oxígeno, ni teníamos nada, decidí marcharme. Solo de aquel campo base. Esto me colocó, evidentemente, en una situación ya muy peligrosa. Me perdí, lógicamente. Caminé hasta las 10 de la noche y ya decidí
quedarme donde estaba, ya no era capaz casi de caminar por el propio frío que sentía. Y empezó toda una aventura de sobrevivir a esa primera noche, a la intemperie, lo cual fue un infierno helado, ¿no? Como explico en el libro, los infiernos no tienen por qué ser siempre calientes, ¿no? Un infierno helado es una locura, una tortura, que solo la gente que ha estado en una situación de ese tipo, que ha tenido que pasar una noche en alta montaña sin abrigo y a muchos grados bajo cero, entiende realmente de lo que sucede, ¿no? Viví esa noche milagrosamente porque 2 veces que me quedé dormido hubo una mano, que yo sentí que una mano me tocaba la cara y esto hizo que me despertara. Si no me hubiera despertado esa mano, pues hubiera muerto directamente, te duermes y te mueres a esa temperatura, a esa altitud. Y a la mañana siguiente, muy contento de haber sobrevivido esa noche, en realidad tardé muy poco en darme cuenta de que estaba sumido en una tragedia tremenda. Y aunque había sobrevivido a esa noche, tenía muy claro que no había ninguna opción de volver a sobrevivir a una segunda noche sin agua, sin referencia de ningún tipo, sabiendo que nadie me iba a ir a buscar. Y ahí empezó pues una historia de supervivencia que el libro va relatando minuto a minuto, donde voy contando no solo lo que fue sucediendo, sino también todo el proceso interior, todo el proceso interno, que es verdad que, bueno, pues muchas de las personas que van a ver esta entrevista por su propia profesión también entienden perfectamente, ¿no? Que es qué pasa cuando uno se está acercando a una muerte cierta y cómo vives esos momentos antes. En mi caso fueron horas antes, ¿no? O sea, ¿tú qué pensabas? ¿Que ibas a morir, que no había posibilidad de salvarse? ¿O tuviste la fuerza de decir, no, yo voy a conseguir escapar de esta cárcel de hielo en la que estoy? No, sabía que no había ninguna opción por mis propios conocimientos científicos de la biología. Sabía que no había ninguna opción de sobrevivir a esa segunda noche. En el libro se explica muy detalladamente por qué, ¿no? Y era muy consciente que solo no podía. O sea, mi perspectiva de vida, esto eran las 5:30 de la mañana, cuando yo sobrevivo a la primera noche, y sabía que ese mismo día, entre las 8, 10, 12, 2 de la madrugada de ese día, yo ya no podría estar vivo, ¿no? Así que hice lo único que sentí en ese momento, y es entrar en un diálogo directo con Dios. Y explico aquí una cosa, y es que cuando hablo de Dios me refiero a lo que cada uno interprete y sienta en función de sus propias creencias, ¿no? Los indígenas hablarían de los espíritus de la montaña, y alguien puede hablar del yo superior, y un católico pues siente que es el Dios de los cristianos, ¿no? Entonces yo entré en ese diálogo con esa fuerza superior, donde pedí ayuda, siendo muy consciente que era absolutamente imposible salir vivo de allí, y fui pidiendo a lo largo de ese día una serie de cosas, concretamente 5, y las 5 se me fueron dando, una detrás de otra, ¿no? Si eso no hubiera sucedido, de hecho, si ya la primera que pedí no hubiera sucedido, las otras no se hubieran podido dar, y por lo tanto hubiera muerto en aquella montaña. Sin embargo, aquí estás con nosotros, o sea, que sea Dios, la naturaleza, la suerte, el azar, pero bueno, pudiste sobrevivir y contarlo. Y entiendo que con el libro pretendes también pues, ayudar a muchas personas que enfrentadas a situaciones mucho menos dramáticas y drásticas, pues sienten que no pueden luchar contra eso, y tú les demuestras que sí se puede. Fíjate, antes me has dicho, ¿no? Tú luchaste o te confiaste en que alguien de otro sitio te ayudara. Eran las dos cosas. Porque yo no perdí la razón en ningún momento, entonces era muy consciente de que yo tenía que pelear y que luchar, que en esa situación en la que estaba, en realidad pelear y luchar simplemente era caminar. No podía hacer ninguna otra cosa, no tenía ninguna referencia. Estaba en medio de los Andes, a muchos kilómetros de la ciudad de la que habíamos partido, y por lo tanto mi compromiso con la supervivencia y mi lucha por la supervivencia fue tomar la determinación de que pasara lo que pasara, yo no iba a dejar de caminar, ¿no? Pero sucedió que caminé en la única dirección en 360 grados en la que era posible que yo salvase mi vida, ¿no? Cuando tú estás en una situación de estas y empiezas a hacer un repaso sobre toda tu vida, lo
Luego dicen, ¿no? Personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, dicen, ¿no? Que como que se te pasa toda la vida por delante, como fotogramas de una película muy rápido, ¿no? Yo, afortunada o desgraciadamente, no viví eso, porque yo lo viví en cámara lenta, lo viví a lo largo de muchas horas, donde siendo muy consciente que iba a morir, tuve que hacer un ejercicio de introspección tremenda, de diálogo conmigo mismo, de despedida de toda la gente a la que yo iba a dejar aquí, que no sabían que en ese momento yo me estaba muriendo y que además no podían hacer nada por ello. Y mi pensamiento incluso iba al punto de decir, mañana mi familia va a saber que yo estoy muerto y no voy a poder hacer nada para consolarles de mi propia muerte. O sea, imagínate que estás pensando en cómo hacer para poder consolar a alguien de la propia muerte tuya que va a suceder en unas horas, ¿no? Entonces, para mí el mensaje del libro y he tardado 13 años en escribir este libro, ha sido durísimo para mí decidir hacerlo, porque estoy contando una historia íntima, personal, donde no es solo el relato de lo que yo viví, sino todo este proceso que te digo interior, no solamente es un proceso mental, no es solo un proceso psicológico, es también espiritual, es de alma, ¿no? De todo eso que fui viviendo, que fui sintiendo, que fui dialogando en ese minuto a minuto. Es muy evidente que todos los seres humanos, todos, independientemente a qué nos dediquemos, de que nos guste o no el peligro, da igual, todos nos vamos a enfrentar a varios 6000 a lo largo de nuestra vida, todos nos vamos a enfrentar a montañas que no somos capaces de escalar, que no sabemos cómo hacerlo, y la idea del libro es que pues a las personas que hayan pasado, que estén pasando o que en un futuro se encuentren en una situación de este tipo, poderles dar, desde el punto de vista psicológico, algunas herramientas que yo utilicé y desde el punto de vista espiritual intentar traer un poco de paz y un poco de esperanza, un poco de luz en esas situaciones en las que, como yo viví, de repente no lo vemos, ¿no? Entonces, digo, ¿no? En el libro, la única cosa que no podemos hacer ante cualquier circunstancia dura que la vida nos plantee es no seguir peleando, es no seguir luchando. Es decir, no, jamás hay que darse por vencido y jamás, a pesar de tener la certeza, como yo la tenía, de que iba a morir, luego no ha sido así, afortunadamente, pues a pesar de que tengamos una certeza de que eso no es posible, de que no podemos salir de esa situación, de que no vamos a resolver ese problema, no dejemos de pelear, porque al final siempre puede quedar un hilo de esperanza. La esperanza no hay que perderla. Hablabas antes de las enfermeras, que son gente que también se enfrenta a situaciones muy difíciles y tiene que lidiar con la muerte en muchos casos, día a día. Tú has trabajado con enfermeras en algunos de tus proyectos. ¿Cuál es tu impresión de las enfermeras Pues, a pie de cama? Ya antes de mis proyectos, yo soy doctor en nutrición, durante años, porque todos tenemos un pasado, durante años pasé consulta, trabajé practicando nutrición aplicada a todas las enfermedades, en consulta privada también lo hice en los hospitales, con lo cual mi relación con las enfermeras ha sido y con los enfermeros ha sido muy estrecho, ¿no? En ese tiempo yo siempre digo que los verdaderos ángeles, sin duda de la guarda, que flotan, que caminan, pero parece como que no tocan el suelo en todos los hospitales del mundo, sin ninguna duda son las enfermeras. Hoy día ya sabemos, incluso desde el punto de vista científico, que a veces una palabra de cariño, una sonrisa, una caricia, el saber que le estás importando a alguien es incluso más terapéutico que muchos de los medicamentos que acabamos utilizando, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Yo he tenido por propia también experiencia como paciente, que estoy operado de distintas cosas porque me he caído de distintos sitios. Los deportes de riesgo. Con lo cual he vivido esa terapéutica, ¿no? De tener a alguien que entra por la puerta de tu habitación, que incluso es maravilloso esa sensación a veces. Me acuerdo una mañana en México, estaba en un hospital y por la mañana entró la misma enfermera a despedirse, la que había estado por la noche, y me dijo, me he asomado cada media hora para ver cómo estabas por la noche, porque yo estaba allí solo, en un viaje donde no tenía familia, no tenía nada. Me dijo, me he asomado cada 15-20 minutos para ver si estaba todo bien, y como te he visto que dormías, no te he dicho nada. Me parece un trabajo maravilloso. Es imposible, 100% imposible ser enfermero si no es vocacional. El trabajo es durísimo. Es decir, es el trabajo más duro de lo que se puede hacer, sin duda ninguna, en el hospital. Y yo lo que quiero desde aquí al revés es dar las gracias a todos por todo lo que hacen
a todos los enfermeros y enfermeras por lo que van a seguir haciendo y porque indiscutiblemente si tenemos suerte, y eso quiere decir que vivimos muchos años, todos nosotros vamos a acabar también nuevamente una, dos o tres o cinco veces en manos de ellas, ¿no? Pues que sepan que se las reconoce, que se reconoce la labor que hacen y que se les tiene mucho cariño, claro. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, que se lo van a agradecer la comunidad enfermera. Miguel Ángel, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un verdadero placer estar aquí, que abras tu corazón, como lo has abierto también en las páginas de tu libro, que recoge esa aventura de supervivencia, Renacer, ese nuevo nacimiento, Renacer en los Andes, ediciones Luciérnaga, un libro que además, por una parte, tiene un fin solidario importante, aparte de ser una buena historia, una buena literatura, y tiene un prólogo de Nando Parrado, que es uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, de la película que vimos en la película, en la novela, en los libros de Viven, que también tiene mucho en común con a lo que se tuvo que enfrentar Miguel Ángel hace ahora 13 años en aquella montaña helada. Muchas gracias a todos por estar ahí. Una semana más en Entrevista con. Recuerden que tienes más información, reportajes y entrevistas aquí en Canal Enfermero, la televisión de la enfermería. Hasta pronto.